Jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le envió un nuevo mensaje al Papa León XIV. Aseguró que es importante que el pontífice entienda que la dictadura de Irán asesinó a más de 42.000 personas. Es muy importante que el Papa lo entienda. Irán mató a 42.000 personas que estaban totalmente desarmadas, eran manifestantes. Irán no puede tener armas nucleares. Si las tuviera, todos y cada uno de los países del mundo estarían en peligro. Así que lo estamos haciendo muy bien en ese sentido. En lo que respecta a toda la situación de Irán, el bloqueo es increíble. Se está manteniendo muy firme, con mucha fuerza, y creo que estamos haciendo muchos progresos en ello. Pero el Papa tiene que entender a Irán. Es muy sencillo. Irán no puede tener un arma nuclear. El mundo estaría en gran peligro. Y también desde el sur de Florida, el exilio cubano le exigió al Papa León XIV firmeza frente al régimen de Miguel Díaz-Canel. Le pidió que también alce la voz por los derechos humanos y por los presos políticos en la isla. Alessandra Martín, periodista permanente de NTN 24 en Florida, con toda la información. Adelante. El Papa León XIV vuelve a desafiar a Donald Trump. Muy buenas noches. Desde Camerún, el pontífice arremetió contra los líderes que, según dice, gastan miles de millones en guerras y advirtió que el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos. Y también criticó a quienes utilizan la religión para justificar conflictos armados y pidió un cambio de rumbo frente a la violencia global. Hay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso. Unas declaraciones que se dan tras los dichos de Donald Trump, en los que le recordaba al Papa que Irán había matado a más de 42.000 manifestantes inocentes en los últimos 2 meses. Y el exilio cubano del sur de Florida le exige al Papa la misma firmeza frente al régimen de Miguel Díaz-Canel. Acusan al Vaticano de mantener una postura complaciente con La Habana y de priorizar el diálogo diplomático, la diplomacia, por encima de la defensa de los derechos humanos. Me gustaría ver al Papa saliendo y explicando la verdadera situación que el pueblo de Cuba tiene y condenando a la tiranía comunista que hay en Cuba por tener presos políticos en Cuba. Mi padre era un preso político, él era un escritor, un intelectual. Nada más por sus ideas sufrió las cárceles políticas. Y atención, porque en medio de este rifirrafe entre el presidente de los Estados Unidos y el Papa, la administración de Donald Trump ha cancelado el envío de 11 millones de dólares en fondos que durante más de 60 años han ayudado a miles de menores migrantes no acompañados, especialmente niños cubanos que llegaban al sur de Florida. Y la Arquidiócesis de Miami califica esta decisión como abrupta y sin sentido y advierte que si la situación en Cuba continúa agravándose, esos fondos serán más necesarios que nunca. Aclaran, sin embargo, que esta medida no está relacionada con las tensiones actuales entre el Papa y Donald Trump, ya que el presupuesto fue aprobado el año pasado. Pero entrevistamos al arzobispo de Miami sobre si el Papa debería ser más firme frente a la situación en Cuba, y aunque evitó pronunciarse directamente, aseguró que durante la reciente visita del canciller del régimen, Bruno Rodríguez, al Vaticano, el pontífice le pidió la liberación de todos los presos políticos en Cuba. Yo creo que es de ventaja de todos que sea un aterrizaje suave. ¿Y cree que el Papa le pidió a Bruno Rodríguez que liberara a todos los presos políticos? Sí, dijo que sí, pero no ha dicho nada todavía. Soy Alessandra Martín, desde Miami Shores. Regreso con ustedes a los estudios. En un gesto sin precedentes y que generó voces a favor, pero también de rechazo, esta semana durante su viaje apostólico a Argelia, un país abrumadoramente islámico, el Papa León XIV, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, llamó a los cristianos a tener un poco menos miedo al Islam y a promover el diálogo y la convivencia pacífica entre ambas religiones. El máximo pontífice minimizó los temores hacia el Islam y los atribuyó, según él, a posturas contrarias a la inmigración. Dijo lo siguiente: quizás deberíamos tener un poco menos de miedo al Islam. Esto lo dijo el Papa León XIV. Y vean ustedes ahora el contraste. Lo van a ver ustedes acá
en pantalla, en una postura completamente opuesta a la que ustedes acabaron de escuchar, a la del Papa León XIV, el cardenal Robert Satt, quien es una de las voces más respetadas y firmes de la Iglesia Católica, hizo una advertencia directa, que a la luz de lo dicho por León XIV, hoy cobra mucha relevancia. Dijo que el Islam es un peligro. Lo ven ustedes en pantalla la frase, despierten, el Islam es un peligro. Si los cristianos no se preocupan por su fe, el Islam se apoderará de Occidente. Hay que decir que el cardenal Sarat emite estas declaraciones con la lucidez de quien ha vivido de cerca las realidades africanas, donde en muchos casos la presencia cristiana ha sido reducida, discriminada o directamente perseguida. Analistas consultados por NTN 24 nos aseguraron que ignorar la expansión geográfica acelerada del Islam en Europa, ignorar los ataques del Islam a la libertad religiosa y los episodios de violencia que se repiten con lamentable frecuencia, no puede ser entendido como un diálogo, como lo propone León XIV, sino como una ingenuidad que desarma espiritualmente a los fieles. Hoy la pregunta que todos nos hacemos es si dialogará el Islam con Occidente o si simplemente avanzará. Esa es la pregunta que ustedes pueden opinar y pueden responder en nuestras redes sociales, en @NTN24 y en @JeffersonNTN24. Sin aludir directamente a los múltiples cuestionamientos de los últimos días de Donald Trump en su contra, León XIV volvió a hablar de su concepto de paz. Las posturas de cada uno de ellos sobre la guerra y la seguridad siguen enfrentadas totalmente distantes. Lo van a ver ustedes. A la derecha de sus pantallas, ayer Trump se preguntaba si León XIV estaba enterado de la matanza de 42.000 manifestantes cometida por los ayatolás en Irán hace pocas semanas y reclamaba por su silencio. Recordemos, Trump señala al Papa de ser débil frente al crimen. Y a la izquierda de sus pantallas, durante su visita apostólica a Camerún, el Papa habló de lo que él considera caprichos de los poderosos. El Papa, originario de Estados Unidos, no cede en el pulso con el presidente de su país. La seguridad es una prioridad, pero debe ejercerse siempre con respeto a los derechos humanos, combinando rigor y magnanimidad, con especial atención a los más vulnerables. La paz auténtica surge cuando todos se sienten protegidos, escuchados y respetados. Cuando la ley sirve como salvaguarda segura contra los caprichos de los ricos y los poderosos. Esas palabras son del Papa León XIV ayer en Camerún. Hoy, en la continuación de su visita apostólica por África, el pontífice elevó más aún el tono de sus intervenciones, que son claras respuestas a las posturas de Trump. El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas solidarios. Son descendientes de Abraham, tan numerosos como las estrellas en el firmamento y los granos de arena en la orilla del mar. Mirémonos a los ojos. Somos un pueblo inmenso. La paz no es algo que debamos inventar, sino algo que debemos abrazar aceptando a nuestro prójimo como hermano y hermana. El Papa León XIV criticó duramente a los líderes que gastan miles de millones en guerras en unas declaraciones inusualmente contundentes en Camerún después de que el presidente Donald Trump lo criticase de nuevo en redes sociales. Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que toda una vida no es suficiente para reconstruir. Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matanzas y devastación, mientras que los recursos necesarios para la sanación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, pero ay de aquellos que manipulan la religión en el nombre del mismo Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y a la inmundicia. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, vosotros que tenéis hambre y sed de justicia, que sois pobres, misericordiosos, mansos y puros de corazón, vosotros que habéis llorado, sois la luz del mundo. Jesús nos dijo, bienaventurados los pacificadores,
Pero hay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia. Sí, queridos hermanos y hermanas, ustedes que tienen hambre y sed de justicia, que son pobres, misericordiosos, mansos y de corazón puro, ustedes que han llorado, ustedes son la luz del mundo.